dejemos de lado lo interesante, dejemos de lado la metodología, dejemos de lado las conclusiones. Es un estudio útil porque nos permite entender este fenómeno de una manera distinta y además lo hace en un momento en donde no son modestas, en el sentido de que no es una empresa académica, es una empresa que se plantea en un momento muy importante de la discusión en México y que al final de cuentas pues realmente nos proporciona muchas luces de la dinámica de la desigualdad en México y de sus consecuencias. Yo, sin embargo, me quedé con una insatisfacción, porque es una fotografía dramática, es una fotografía que nos habla de cómo se dan los diferentes elementos que pues simplemente apuntalan a aquellos que están en la base de la distribución del ingreso y se quedan ahí, y apuntalan a los que están en la parte superior del ingreso, pero no hay una reflexión más allá de cuáles son los factores que han contribuido o que explican esta situación. Yo creo que la contribución más importante, y de hecho mi propuesta es que casi este estudio se convierta en el caso de México del proyecto de inclusión de la OCDE, porque tenemos exactamente la misma metodología. Es una metodología basada en la persona, no en los promedios, no en el PIB per cápita. Es una metodología multidimensional, en el sentido de que no solo hablamos de ingreso o oportunidades o riqueza, sino realmente de todo lo que contribuye a la mejoría del bienestar de las personas. Y es una metodología interdisciplinaria, porque donde no nos alcanza a explicar la ciencia económica, nos incorporamos a la sociología, nos incorporamos a la psicología, nos incorporamos pues a muchas otras ciencias que nos permiten entender mejor todo lo que está sucediendo en temas de desigualdad. Y esta es la metodología que la OCDE está proponiendo. Desde hace más de una década estamos avanzando en entender mejor, porque al final de cuentas los promedios y la macroeconomía, como la entendemos en la definición de las políticas económicas, nos han dado estos resultados. Y yo creo que esta es mi primera reflexión. Mi primera reflexión es que ustedes dijeron, bueno, vamos a plantear lo que está sucediendo, vamos a tratar de explicar lo que está sucediendo, pero no vamos a asumirnos en temas de políticas o cuáles son las políticas para revertir esta situación. Yo lo que diría es que para complementar este estudio necesitamos entender cuáles políticas han dado estos resultados, porque no se da en un vacío. Son las políticas que hemos asumido y el modelo de desarrollo económico que hemos asumido como país en las últimas 2 décadas que han apuntalado una situación que obviamente es virreinal, porque la desigualdad siempre ha estado ahí y siempre se ha estratificado de una manera casi en las leyes y en la forma como concebimos a la sociedad. Pero creo que es bien importante no separar, porque esto es un esfuerzo que estamos haciendo también en la OCDE. No podemos pretender que vamos a explicar cuáles políticas nos van a ayudar a revertir esta situación si no entendemos cuáles son las políticas que están permitiendo que esto suceda. Y en este sentido, por ejemplo, quienes pagan impuestos en este país es muy importante. Lo que estamos haciendo en la OCDE en el tema de luchar contra la evasión y la elusión fiscal y el tema de la erosión de la base, pues es muy importante, porque al final del día tiene que ver con la acumulación de riqueza en el decil más alto, y esa acumulación que quienes me han precedido con las presentaciones tan interesantes nos dicen, bueno, pues hay alguien que tiene un privilegio y que no quiere dejar ese privilegio. Y yo diría que en el estudio de estas desigualdades, empezamos con la desigualdad del ingreso, seguimos con la desigualdad de las oportunidades, pasamos a la desigualdad de los resultados, y al mismo tiempo pues llegamos a una inmovilidad social. En un mes más vamos a presentar un estudio sobre movilidad social, y el Centro Espinosa Iglesias también lo ha hecho en México, y por ahí anda Roberto, y lo que concluimos es que en los países OCDE, y esto es dramático, porque ojalá México convergiera con los países de la OCDE, parece que los países de la OCDE están convergiendo con México, porque tenemos lo que llamamos sticky floors, o sea, los pisos pegajosos que no permiten que uno se mueva, ni a las mujeres, ni a quienes se discriminan, ni a los indígenas, ni a los migrantes, y tenemos sticky ceilings, el techo también pegajoso,
que no permite que la gente se caiga. Tú te caes o subes en la movilidad social por eventos, no por procesos. Y este es el problema. Entonces, y bueno, si tomamos en cuenta que ustedes hablan de los sectores más desfavorecidos, pero también es cierto que hay una proporción de la población en la OCDE y en México que vive en la vulnerabilidad. Entonces, a todo lo que estamos analizando aquí en términos de mujeres, en términos de regiones, en términos de grupos sociales, hay que añadir el elemento de la vulnerabilidad, entendida como cuántos meses de activos financieros cuenta la persona para enfrentar un shock de pérdida de trabajo, de incapacidad o de cualquier tipo de evento catastrófico que las familias enfrentan, de salud, 3 meses en promedio en la OCDE. Y esto nos lleva al 50% de la población en la OCDE. De hecho, en el estudio de crecimiento incluyente que de hecho presentamos la semana pasada, que va muy en línea de todas estas dimensiones que ustedes están abordando, pues lo que decimos es que vamos a poner las cosas en perspectivas, porque obviamente en la OCDE decir que el bottom 40% no tiene los medios para avanzar y para mejorar sus condiciones socioeconómicas, es decir, que la mitad de las poblaciones en los países de OCDE, y es un mundanal, y en México es el 70%. Seguimos diciendo mitad de la población vive en pobreza en general, 9%, 10% vive en extrema pobreza, pero también tenemos el tema de la vulnerabilidad. Creo que esta cuestión de la separación entre desigualdad y pobreza es relevante justamente cuando llegamos a la definición de las políticas, porque la desigualdad no va a terminar con políticas asistencialistas, aunque de hecho tampoco la pobreza ha terminado con políticas asistencialistas, sino con esta redefinición del modelo económico que tenemos que pensar en términos de cuáles son estos elementos que se dan en las diferentes familias que quedan atrapadas en este nivel. Y quisiera quizás añadir un elemento más, que es el tema de la riqueza, porque nosotros estamos hablando siempre de flujos, ¿no? El PIB, como lo medimos, el tema de los ingresos, los salarios, ustedes están hablando de salarios, están hablando de ingresos y de oportunidades, pero tenemos que mirar también a la distribución de la riqueza, porque es 50 veces más desigual. Y en la OCDE lo hemos también analizado en temas de ingreso. En la actualidad, el ingreso más alto en relación al ingreso más bajo es 10 veces, en países con sistemas de protección social muy avanzados. En México son 20 veces. Si hablamos de riqueza, son 70 veces. Y al final del día, pues esto tiene que ver también con lo que se puso a documentar el señor Piketty, ¿no? En términos de cómo la riqueza tiene un crecimiento exponencial que no se relaciona con el crecimiento del PIB, y entonces pues siempre vamos a tener esta distribución que se va, ¿no?, exponencial hacia el futuro, y esto sucede también en México. En México tenemos una distribución de la riqueza muy desigual, y yo recomendaría, porque es ahí donde nos falta mucha información y mucho análisis. El segundo tomo, yo diría, Colmex, hay que explicar las dinámicas y la forma como la concentración de la riqueza se da en México. Porque esa concentración de la riqueza, ya lo han dicho quienes me precedieron, tiene que ver también con la concentración del acceso a las oportunidades, con la concentración del acceso a las decisiones de políticas públicas. Si uno tiene, como en Estados Unidos y en muchos países de la OCDE, pero incluso en México, si uno tiene personas que pueden financiar las campañas de todos los partidos en el mismo momento, en una contienda electoral, pues bueno, no hay forma de romper este tipo de dinámicas que se crean en términos de las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, la cuestión de la riqueza, los activos financieros, ¿quiénes detentan los activos financieros en México? En Estados Unidos el 80% está en el 10 de los grupos más ricos, 80% de los activos financieros. Entonces es evidente que también la financialización de las economías, el tema de la crisis económica, pues tiene que ver con esta distribución también totalmente desigual de los recursos financieros. Entonces, yo creo que esta fotografía y esta dinámica nos lleva a una reflexión de, bueno, ok, ¿no? Ya está ahí,
está presente. Yo me uno a la voz de todos los que están aquí en el panel, es decir, vamos, todos ustedes, ¿no? Se vuelven los voceros de este reporte para ir, ¿no? Y promoverlo y sacar las conclusiones y buscar cómo podemos identificar aquellos rubros en donde tenemos esta acumulación de las desventajas, porque es eso lo que sucede, acumulamos desventajas. Un chiquito que nace en un hogar en donde los padres no llegaron al nivel secundaria, tiene solo 15% de probabilidades de llegar a ese nivel o más alto, mientras que otro niño llega al 65, tiene 65% de probabilidades. Entonces, esto no tiene nada que ver, como decías, con el mérito, no tiene nada que ver con el esfuerzo, no tiene nada que ver con una dotación inicial de habilidades, tiene que ver justamente con esas desventajas que se acumulan o las ventajas que también se acumulan. Y luego están los intangibles, que ahí sí, ¿cómo los vamos a medir? Yo no sé. Pero todo el mundo decimos, en educación hemos avanzado muchísimo y aquí, Ricardo, hemos avanzado en cobertura, no en calidad. Y hemos avanzado en gasto, pero el gasto público en México es tan bajo que cuando uno lo divide por estudiante es bajísimo, no nos da. Tener $6,000 por estudiante en comparación de 20 o 40,000 de los países de los OCDE, no nos da. Y evidentemente aquí también hay una cuestión de la demografía que es muy importante tener en consideración. Pero al final del día lo que sucede es que tenemos este acceso a una educación de baja calidad. Y yo rectificaría algo que dijo Ricardo, por supuesto hay que ser polémicos, no estoy de acuerdo que PISA no va a servir para nada, por supuesto que va a servir, porque PISA es un instrumento que va evolucionando conforme también conocemos mejor los temas del aprendizaje, pero también es cierto que lo que dice PISA no es que el chico de ingresos más altos tenga los mismos resultados que el chico de ingresos más bajos, no es cierto. El chico de ingresos más altos siempre va a tener resultados más altos. Pero en México esos resultados más altos no se van a explicar por el sistema educativo, se van a explicar por su situación socioeconómica. Y esa es la pregunta, ¿cómo vamos a romper en el sistema educativo el vínculo con la situación socioeconómica? ¿Cómo hacemos esta divergencia y la volteamos? ¿Y cómo aprendemos de países como Canadá, como Australia, como Corea, en donde el vínculo entre la situación socioeconómica y el resultado educativo es casi inexistente? En México los resultados se explican por la situación socioeconómica, entonces esto es muy importante, aunque hay algunas excepciones, pero es realmente una de las áreas en donde tendríamos que estar abordando el tema de las políticas. El tema de las oportunidades laborales, por supuesto, hay aquí un reforzamiento, ¿no? Que uno sale con habilidades bajas, se vincula a un mercado laboral informal y entonces pues al final del día no hay forma de cómo seguir avanzando ni cómo potenciar el desarrollo de nuestros jóvenes ni tampoco de nuestros adultos. Y déjenme decirles una cosa, hay una cuestión que yo creo que es un mensaje muy importante que está subyacente en el estudio, aunque no sale con tanta fuerza y tendríamos que quizás tratar de apuntalarlo, que es la cuestión de que esta fotografía tiene un impacto en el crecimiento económico. Muchas veces, y aquí también lo dijeron varios de los que me precedieron, decimos, bueno, es que tenemos que crecer para luego distribuir, y entonces ya sí, no, hay que crecer entonces todos. No, el tema es justamente que tenemos que dibujar el hecho de que estas desigualdades y la pobreza en sí es un lastre para el crecimiento económico. Y esto es algo que en la OCDE también estamos llamando el nexo entre productividad e inclusión. Porque muchas veces el modelo económico nos dice que hay trade-offs, no sé, siempre hay esta cuestión de si yo tomo una política económica que vaya a aumentar la eficiencia en los mercados, quizás va a tener un impacto en la desigualdad, o si tomo una política social, entonces va a tener un impacto en la productividad. No es cierto. Lo que está sucediendo es que estamos desperdiciando activos para tener un crecimiento más alto. Estamos desperdiciando al no invertir en las regiones que están en el retraso, al no conectarlas, y ahora que tenemos la revolución digital, esto se vuelve todavía mucho más acuciante.
al no invertir en los talentos de los chiquitos que están en la base de la pirámide socioeconómica, al no invertir en las mujeres, o al no permitir, por ejemplo, este tema de género que a mí me parece casi una fruta, ¿no?, que uno casi puede tomar del árbol, que es, si hemos invertido tanto en la educación de las niñas y ahora las mujeres tienen un porcentaje mayor de títulos universitarios, ¿cuánto pierde nuestra economía al no tener la infraestructura necesaria en el mercado laboral para que la mujer pueda desempeñarse? Porque no es cuestión de estar embarazada o no estar embarazada, es cuestión de tener la infraestructura necesaria para poder seguir desarrollando el potencial profesional con esa característica de que nos embarazamos y de que tenemos hijos. Y sí los tenemos, y son hermosos, y me encantan los hijos, ¿no? Pero al final del día, pues si no tenemos esa infraestructura, si el sistema de impuestos va a penalizar el segundo ingreso, si la paternidad recae en la mamá y a la mamá le damos 3 meses y al papá le damos 2 semanas, si se va a penalizar al papá que tome su permiso de paternidad, porque pues los estigmas y la cultura y pues qué mal se ve que esté haciendo esto, ¿no? Yo cuando estuve en el G20 tratando de empujar el tema de la igualdad de género y tener una meta de género, era muy curiosa la conversación, porque obviamente yo hablaba con el Sherpa mexicano y me decía, no, es que el secretario del Trabajo piensa que es bien complicado tener una meta de género. Yo decía, no, bueno, tú no quieres estar con Sudáfrica ni con China, así que por favor, si no apoyas la moción, no pidas la palabra, por favor, ¿no? Y por supuesto me iba más con Canadá y me iba con los otros países que estaban mucho más apoyadores de este tema, y me decía el Sherpa canadiense, que era un señor de 50 años, cuando se dio la paternidad dual en Canadá, tomar la paternidad era mal visto, hace 20 años. ¿Qué pasó en Canadá para que ahora lo que sea mal visto es que los hombres no tomen su paternidad? Y se requiere obviamente un cambio cultural enorme. Entonces creo que este tipo de cosas, que son todos los intangibles que no conocemos, que tenemos que seguir explorando. El tema de las redes de los papás. Y esto es bien importante, porque al final del día tú tienes chicos que terminan en la universidad con todos los esfuerzos y que no tienen la oportunidad y terminan siendo doctores conduciendo taxis, porque no tienen las redes y no tienen algo adicional, la autoconfianza. Y es ahí donde yo quiero avanzar para terminar 2 temas o 3 temas rápidamente que me parecen muy importantes políticas, porque este es un tema de políticas. Primero, de cómo vamos a cambiar el modelo económico, de no ver esto como un tema social, no es solo un tema social, no es solo un tema de transferencias. Sí, México tiene que construir los sistemas de seguridad social para que quienes tengan problemas puedan tener este apoyo, pero es un tema de desarrollo, del modelo de desarrollo económico, que nos hemos enfocado a la eficiencia, nos hemos enfocado a los mercados eficientes, no nos hemos enfocado al bienestar y cómo distribuimos los resultados del desarrollo económico. Entonces es un cambio de paradigma, es un repensar al Estado, y se los dice la OCDE, no vamos a regresar al Estado desarrollista, pero sí tenemos que entender que en la fusión del desarrollo económico el Estado tiene un papel fundamental. Y tiene que ver, por ejemplo, en el hecho de que en México se recauda 20% del PIB. Esto no es posible. Entonces sí, vamos a gastar, vamos a ver cómo se gasta mejor, vamos a evitar la corrupción, vamos, todo lo que quieras, pero no puede ser que un Estado con las necesidades que tiene México recaude el 20%. ¿Y por qué? Pues porque solo algunos pagan los impuestos. Este es otro de los elementos que tenemos que tener en mente cuando pensamos cómo vamos a cambiar el desarrollo económico, cómo vamos a priorizar estratégicamente la inversión que tiene que hacer el Estado en todos estos rubros que ustedes han caracterizado con esta manera tan avanzada. Y también el tema como les dije, la economía digital, cómo no nos quedamos atrás, porque ahí se va a abrir una brecha 3 veces más difícil de abordar. Entonces, esta es la primera cuestión, la cuestión del desarrollo económico, el tema de cómo incorporamos consideraciones de equidad en el diseño de todas las políticas económicas, no solo las políticas sociales. Si pensamos en políticas fiscales, políticas monetarias, ¿cómo incorporamos los temas de equidad ex ante y no ex post? Y este es un tema importante. Y segundo punto, que creo que se deriva mucho del estudio y que también está muy en línea con el documento que presentó la OCDE, invertir en personas y lugares que han sido al margen del crecimiento económico, porque se vuelve una prioridad.
Punto. Si vamos a invertir en las escuelas en desventaja, si vamos a tener a los profesores más preparados en las escuelas en desventajas, pues los resultados se pueden realmente avanzar de una manera mucho más importante. Y luego hay una cuestión para este emparejamiento. Si a mí me preguntaran, bueno, ¿y en dónde ponemos algunos recursos ahorita? ¿No? Y que tiene que ver con el tema de las mujeres también. La cuestión de la educación temprana y los chiquitos de 0 a 4 años. Cuando un niño de 4 años llega a la educación preescolar, tiene una diferencia de millones de palabras que no ha escuchado dependiendo de su situación socioeconómica. Entonces es evidente que invertir en este nivel y cuanto antes mejor y con educación de calidad es un tema muy importante. No solo por la cuestión cognitiva y por el desarrollo cerebral, que ya todo el mundo sabemos cómo en ese nivel es donde más se dan el desarrollo neuronal, sino también porque hay muchas otras habilidades socioemocionales que el chiquito de una casa en desventaja no va a adquirir simplemente por su entorno familiar. Entonces, ¿cómo hacemos para emparejarlo y para que tengamos estos servicios importantes, sobre todo lo que les decía del tema de la autoconfianza? El tema de género, yo les quiero decir, ese tema es un tema que es de vergüenza en México. Y lo siento decirlo, no es posible que nosotros estemos al nivel de Turquía, no es posible, porque con 47% de la mujer participando y una divergencia de 20 o 30 puntos de la participación, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Y el desperdicio del talento otra vez, en términos del crecimiento económico, y además, pues el tema de cómo abordamos ese tema, cómo abordamos el LGTB, cómo abordamos muchas de las discriminaciones, en donde todavía tenemos un sector privado que dice que no hay mujeres para los consejos de administración en México. Es como increíble, ¿no? Creo que hay una necesidad de un cambio cultural muy importante. El tema de las mamás solteras, 30% de las familias son solteras. El tema del embarazo adolescente, 5 veces el nivel del promedio de la OCDE, y 11,000 niñas que dan a luz a bebés, de menores de 11 años. Es como, no es posible, ¿no? Este tema, y creo que, y no quiero dejar una imagen de desolación. Yo creo que hay posibilidades de abordar estos temas. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, que México sea el primer lugar en representación de la mujer en el Congreso y tomó la cuota en el Congreso. Y nadie está haciendo locuras, ¿no? Y nadie llegó con mujeres que no tienen idea de qué hacer. También hay hombres que no tienen idea de qué hacer ahí en el Congreso, pero no es que haya gran diferencia, pero tenemos 50-50 y funcionó. Entonces yo creo que esto es importante. El tema de que seamos también el primer lugar de cobertura de niños de 4 años, se hacen cosas bien en México, entonces hay que buscar también y aprender del propio dinamismo en México. Y finalmente, enfocarse al ambiente de los negocios. Hay una falta de competencia. Es evidente que hay grupos empresariales que tienen el control de muchos de los sectores del país. Y esto también en la OCDE sucede. Hay simplemente, por ejemplo, con el tema digital, con las plataformas digitales, hay una dinámica de el winner takes all, el ganador toma todo, porque la definición de la competencia económica cambia mucho y la definición de las estructuras corporativas también cambia mucho. Entonces tenemos empresas que están en la punta de la productividad y en la punta de la competencia internacional y empresas que están simplemente tratando de sobrevivir. Esa estructura económica también la tenemos que revisar, porque no tiene que ver con negocios público-privado, tiene que ver con la estructura de la economía que nos da estos resultados. Entonces yo simplemente, felicidades, un gran orgullo, todo el mundo lo dijo, el Colmex vuelve a poner una bandera muy alta de su prestigio en este tema y pues yo les agradezco que me hayan invitado a participar. Me vine de Canadá, Silvia, porque estaba en el G7 de Whistler, de Ministros de Finanzas, cuyo tema era el crecimiento que funcione para todos. Y nos vamos a ir a la cumbre del G7 a Charlevoix esta semana. Y el primer ministro canadiense sigue insistiendo cómo desarrollamos un crecimiento económico que beneficie a todos. Y yo creo que esa es la pregunta. Y Roberto Martínez está de acuerdo conmigo porque él es exalumno del Colmex y él es el director de nuestro centro en México. Mil gracias
y felicidades, sigan con este maravilloso estudio. Hacia adelante.